promesa, tuviste fe, glorioso San José, maestro. Queridos hermanos, desde nuestro San Juan en la República Argentina, en este otoño que caracteriza a nuestra bella provincia, queremos compartir contigo este mes un especial de San José. Lo hemos dado en llamar Con Corazón de Padre, porque con esas palabras el Papa Francisco ha titulado su carta en la que nos invita a vivir este año un año en honor a San José. La intención de este programa es profundizar acerca de la vida y obra de este gran santo. Lo haremos de la mano de dos maestros, Monseñor Carlos María Domínguez, obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis, y la licenciada María del Carmen Oro. Ellos, desde su ciencia, nos irán llevando al corazón del esposo de María, del padre adoptivo de Jesús, del patrono de nuestra querida Iglesia Católica. Este primer envío quiere tener como centro al trabajo. Este mes de mayo lo iniciamos con la fiesta de San José Obrero. Lo conocían a Jesús como el hijo del carpintero. Tan alta estima tiene Dios al trabajo, que es el primer trabajador, y Él nos asocia a su obra para construir este mundo inmenso y maravilloso. Pedimos por los trabajadores, pedimos también por los que buscando aún no consiguen un trabajo digno. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros. Guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Es gratamente llamativo llegar a esta casa de comida y encontrarnos con un San José que nos da la bienvenida desde el mostrador. El propietario, don Andrés, nos recibe hoy para contarnos por qué San José es parte de tu local, por qué es quien saluda al cliente cuando viene. Una por que es el patrono del trabajo, el patrón de la familia, y he notado que cada vez que llega la gente tiene una atracción hacia él, y bueno, surgió de una idea mía en momentos críticos y de traerlo a San José, y bueno, y de ahí me ha cambiado mucho la vida. En tu trabajo de cada día, ese trabajo sacrificado de hornos, de hornallas, de fuentes, ¿en qué te inspira San José? El seguir cada día, por más obstáculos que tenga en el día, San José me inspira a seguir, a trabajar, a llevar el pan de cada día a mi familia y a los que están conmigo. Sabemos que un trabajo honesto pone sobre la mesa un pan puro, no manchado por la corrupción, no manchado por la coima, no manchado por intereses personales. El trabajo lleva a la mesa un pan de la unidad, un pan de la alegría, un pan de la familia. En estos tiempos difíciles, Andrés, para aquellos trabajadores que están desalentados, que están desganados, que miran ciertas injusticias que rodea el mundo del trabajo, ¿algún mensaje que vos, en nombre de San José, le querás regalar? Que sigan apostando a su trabajo, encomendándose a San José y primeramente a Dios, que es el único que lo da la fuerza cada día para seguir y el bienestar de cada día. Por más duro que sea el día, es reconfortable llegar a la imagen y pedirle que sea un próspero día por más obstáculos que tengamos. Siempre San José los brinda y los abre las puertas de cada día. Yo a todos los que no conocen a San José les digo que se arrimen a él, que le pidan a él, porque San José es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y de experiencia propia
les recomiendo que se acerquen y le pidan. Me da gratitud que la gente se acerque a la vida de fe, sea San José, sea la Virgen que tengo también está con nosotros. Monseñor Fray Carlos María Domínguez, que desde junio del 2019 comparte la pastoralidad en nuestra arquidiócesis junto a Monseñor Jorge Lozano, nos va a introducir en los primeros puntos de esta carta que el Papa Francisco nos regaló sobre San José. Escuchemos a este pastor con un corazón abierto para que nos ayude a conocer y querer más a San José. Yo quiero compartir con ustedes, ir desmenuzando juntos la carta apostólica del Papa Francisco sobre San José, la Patris Corde, que significa con corazón de padre, en la que el Papa divide esta carta en 7 capítulos que habla sobre las características de San José como padre. Padre amado, Padre de la ternura, Padre en la obediencia, etcétera, etcétera. Y entonces yo no les voy a comentar la carta, sino que esto va a ser un pie para que ustedes lean personalmente la carta. Hoy vamos a tocar el tema del Padre amado y del Padre de la ternura. Uno de las piedras de división que tenemos con los otros cristianos separados es el culto a la Virgen María. Ellos nos achacan que nosotros adoramos a la Virgen María. En esto hay que tener una precisión de palabras. El culto que le damos a Dios se llama latría. Y el culto que le damos a la Virgen se llama dulía. A la Virgen no la adoramos, sino que la veneramos. Pero dentro de del coro de los santos de la Iglesia hay uno que, por ser el más importante después de la Virgen, el culto que se le da, la veneración que se le da, se llama protodulía, o sea, la primera de las veneraciones, y ese es a San José. O sea, la veneración por San José recibe el nombre técnico, digamos así, de protodulía. Y el Papa nos dice en su carta que San José es un padre amado porque a nadie como él se le ha dedicado tanta reflexión del magisterio de los papas, tanta veneración dentro de la Iglesia, al punto que realmente el Beato Pío IX lo nombra hace 150 años patrono de la Iglesia Universal. Bajo su patrocinio también se han fundado muchas familias religiosas que tienen llevan el nombre de San José, y también otras familias religiosas que no llevan el nombre de San José tienen fuertemente marcada la presencia de San José en su espiritualidad. Por eso José es el Padre amado al que recurren muchos santos. El Papa pone el ejemplo de Santa Teresa, donde ella creció en su devoción a San José, a tal punto que la recomendaba siempre como alguien que escucha nuestra oración y que no desatiende nuestras necesidades. Por eso, así como el Papa San Pablo VI decía muy contundentemente que el que no es mariano no es cristiano, podríamos decir sin lugar a dudas que el que no es josefino, el que no tiene devoción a San José, tampoco es cristiano. Porque teniéndole devoción a San José como gran intercesor y como modelo, podemos aprender de él un montón de cosas. Y si hay una palabra que caracteriza el ser Padre amado es el servicio, porque José entró en la economía de la encarnación a través del servicio. Ese servicio es como ejerce José su paternidad. Un servicio que también es sacrificio,
en el misterio de la Encarnación y que también es misión en el misterio de la redención. Toda la capacidad de amor de José la puso al servicio de Jesús y de María. Por eso, antiguamente, hoy lamentablemente no tanto, pero antiguamente cuando se quería educar al pueblo en la devoción a José, se citaba una frase del Antiguo Testamento, del libro del Génesis, de otro José, que también coincidentemente, como nos decía María del Carmen, tuvo por padre a Jacob, aquel que fue vendido por los hermanos, que Dios utilizó esas circunstancias para llevar adelante su plan de salvación. Cuando van a pedirle al faraón que les dé comida ante la carestía que vivía Israel, el faraón les dijo: vayan a José y hagan lo que él les diga. Esa palabra aplicada al José del Antiguo Testamento puede ser tranquilamente puesta para nuestro San José del Nuevo Testamento. Vayan a José, recurran a él, pongan ante él sus necesidades, sus preocupaciones, sus acciones de gracias y hagan todo lo que él les diga. Sorpresivamente, como nos decía María del Carmen, ni una sola palabra registran los evangelios. Pero yendo a José, vamos a percibir la elocuencia de su silencio. Porque José no es aquel que hace silencio porque no tiene nada que decir, sino que hace silencio porque tiene mucho que escuchar. De José Jesús aprendió la ternura de Dios. Por eso San José es padre en la ternura. Él lo vio progresar a Jesús, como nos dice San Lucas, en sabiduría, en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres. Seguramente José, como hombre justo, así nos lo presenta el Evangelio de Mateo, supo vivir la fe del pueblo de Israel. En encuentros posteriores, María del Carmen nos va a explicar qué significa la palabra justo en la Biblia. Pero yo quisiera hacer una aclaración basándome precisamente en esto que dice el evangelista Mateo. San José no fue santo por ser padre de Jesús ni por ser esposo de la Virgen, porque no por dormir en la misma cama se tienen los mismos sueños. José fue santo porque fue justo. Y Dios le reputó esa justicia para que precisamente tuviese un puesto preponderante en el plan de salvación: ser el esposo de María, la madre de Jesús. José, como digo, vivió la fe de su pueblo, y José habrá rezado con las oraciones de su pueblo y habrá escuchado y rezado infinidad de veces aquellos salmos que elogian, hablan, alaban y proclaman la ternura de Dios. En la Biblia podemos cambiar, si se quiere, en nuestra traducción, la palabra misericordia por la palabra ternura, porque en hebreo se dicen igual. Hay una imagen del capítulo 11 del profeta Oseas, una imagen llena de ternura de Dios. Cuando Israel era niño yo lo amé, desde Egipto llamé a mi hijo, lo fui atrayendo con lazos de ternura. Y como un padre me agachaba, lo alzaba, lo apoyaba sobre mi mejilla y le daba de comer. Eso seguramente José lo escuchó, y eso supo hacer José con Jesús para educarlo en la ternura de Dios. Muchísimas veces seguramente José habrá rezado el Salmo 103, que los invito a que cuando tengan un tiempito de tranquilidad recen en sus casas el Salmo 103. El Salmo 102, entre paréntesis, 103, en donde hay frases maravillosas sobre la ternura de Dios. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por sus fieles. El Señor corona con amor y ternura a sus hijos. Con ternura
Dios ama a su pueblo. Por eso la historia de la salvación, podríamos decir ni más ni menos que es una historia de ternura de Dios. La ternura de Dios, que es esencial porque tiene que ver con el amor de Dios. Yo busqué en el diccionario qué significaba la palabra ternura, y la definición de ternura es el sentimiento que se tiene ante una persona, ante una cosa o ante una situación que merecen amor y cariño puro y gratuito. De hecho, entonces, esta manifestación que Dios es amor y esta revolución de la ternura que nos propone el Papa Francisco es para poner otra vez en el tapete ese grito que tiene que volver a estremecer a la humanidad. Dios es amor, Dios te ama, Dios es ternura. Dios no es aquella imagen desdibujada que nos metieron a veces para que nos portásemos bien, sino que Dios es amor, es ternura. No puede ser otra cosa que eso. Y en el Salmo 103 precisamente, cuando habla que Dios tiene misericordia y así como dista el oriente del occidente, así aleja de su presencia nuestros pecados, como un Padre lleno de amor y de ternura, lleno de misericordia. De hecho, así se reveló cuando Moisés le pidió a Dios que le dejara ver su gloria. Dios le dijo: no podés ver mi cara, pero algo te voy a dejar ver. Lo metió en la hendidura de una roca, lo tapó con la mano, y cuando Dios pasó, le dejó ver la espalda diciendo: Yahvé, Yahvé, rico en misericordia y ternura, lento a la ira y compasión, y lleno de compasión. Por eso cuando Dios nos mira, no puede no mirarnos con otra mirada que no sea la mirada de amor, con una mirada llena de ternura. Esa es la ternura que Jesús aprendió a través de José sobre cómo era Dios, su Padre, aprendiendo desde el punto de vista de su humanidad. Nosotros pensamos que Dios cumple su designio de salvación en la historia solo a través de las cosas buenas que cada uno de nosotros tenemos. Que solo Dios necesita de nosotros para seguir obrando en el mundo lo bueno y lo que es victorioso. Sin embargo, en realidad, lo que hace Dios más veces es valerse de nuestras debilidades. Si nos fijamos en la historia de la salvación, Dios no elige gente súper capacitada o superdotada. Cuando Dios elige a Moisés, le dice: pero yo soy tartamudo. Cuando le elige a Jeremías, mirá que soy muy joven. Cuando elige a Isaías, pero mirá que soy de labios impuros. Y Dios utiliza esa debilidad, no quitándola, sino haciendo que a través de esa debilidad pueda hacer su obra. Recién María del Carmen nos hablaba de la genealogía de Jesús en Mateo. Todos esos nombres que aparecen allí no son nombres de santidad. Allí hay muchos nombres que son pecado o son hombres de pecado. Aparece escandalosamente el nombre de una prostituta, Rahab. Aparece el nombre de una concubina, Tamar. Aparece el nombre de una infiel, la madre de Salomón, Betsabé. También aparece el nombre del colmo de la santidad, que es María. ¿Pero esto qué quiere decir? Que también en la historia de la salvación hay pecado. Como en nuestra propia historia personal hay pecado, hay debilidad. Y nosotros no podemos
enojarnos con nuestra debilidad o con nuestro pecado. Nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar nuestra debilidad con una intensa ternura, como lo hace Dios con cada uno de nosotros. Nos dice el Papa en la Patris Corde: el maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu Santo la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Solo la ternura nos salvará de la obra del acusador. Por eso es importante que nos encontremos muchas veces y repetidamente con la misericordia de Dios, y el Papa aconseja puntualmente a través del sacramento de la reconciliación, porque sabemos que la verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene y nos perdona. Seguramente si tuviésemos que pasar la película de nuestra vida delante de todos, habría momentos en que quisiéramos utilizar la censura y cortar aquellas partes en donde no hemos estado fieles con Dios y en donde se ponen de manifiesto nuestras debilidades. Pero para una persona perdonada, para una persona, permítaseme la expresión inventada por el Papa Francisco, misericordiada, cualquier parte de la historia es ni más ni menos que la historia de la ternura de Dios para con nosotros. Así lo aprendió Jesús de José. No le fue fácil a José el cambio de proyecto de vida que Dios le impuso. Seguramente habrá generado en su corazón cierta angustia. Nos dice el Papa entonces que a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia y su proyecto. Así José nos enseña a tener fe que en Dios incluye además que creer en Él, incluye también en su proyecto nuestros miedos, nuestras fragilidades, nuestra debilidad. Muchas veces nosotros queremos en los momentos de dificultad agarrar el timón de nuestra vida para poder llegar cuanto antes a buen puerto. Lo que nos enseña José, cuyo nombre significa Dios hace crecer, es que en esos momentos, en medio de las tormentas de la vida, no tenemos que tener miedo a dejarle el timón de nuestra vida a Dios. Él tiene sus tiempos y sabe la ruta. ¿Y cuántos problemas entonces nos evitaríamos teniendo ese acto de fe en su ternura y en su misericordia, dejándole que Él sea el capitán en nuestras tormentas? Rezamos un Padre Nuestro por las intenciones del Papa para ganar la indulgencia plenaria y les doy la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por la atención. Dios los bendiga. Hasta aquí este primer envío de San José. Queremos seguir a lo largo de este mes conociendo el corazón de este santo, porque queremos imitarlo, porque queremos amar como Él amó a Jesús y a María.
Que Dios bendiga a todos los trabajadores, que bendiga el trabajo de cada día y que podamos con nuestro trabajo digno seguir construyendo esta civilización del amor que Dios nos ha encomendado. Hasta la próxima. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida, hoy a tus pies, glorioso San